La conversación en Wall Street ha cambiado drásticamente, casi de la noche a la mañana. Hace apenas unas semanas, como recordarás, la pregunta dominante era cuándo empezaría la Reserva Federal a recortar los tipos de interés. Ahora, en un giro sorprendente, los inversores se preguntan algo que antes parecía impensable. ¿Podría la Fed volver a subir los tipos de interés? En el centro de este cambio se encuentra un choque geopolítico con consecuencias económicas de gran alcance. La guerra de agresión de Trump contra Irán y el cierre efectivo del Estrecho de Hormuz a los buques vinculados a Estados Unidos e Israel. Lo que comenzó como un conflicto regional ha evolucionado rápidamente en una prueba de resistencia económica global, enviando ondas a través de los mercados energéticos, los rendimientos, los bonos y las expectativas de política. Las señales del mercado sugieren que los inversores están cada vez más preocupados por el riesgo. La probabilidad de una subida de tipos para finales de 2026, que era nula hace apenas unas semanas, ha superado ahora el 20%, y algunas estimaciones la sitúan cerca de una entre 3 para el otoño. Se trata de una reevaluación drástica de las expectativas en un periodo de tiempo muy corto. Hace solo un mes, los mercados apostaban por recortes de tipos. Ahora se preparan para lo contrario. Todo comienza, por supuesto, con Estados Unidos e Israel atacando a Irán. El Estrecho de Hormuz no es simplemente otra ruta marítima, es uno de los puntos de estrangulamiento más estratégicamente críticos de la economía global. Los precios del petróleo se han disparado de forma espectacular, con los índices de referencia de Estados Unidos y mundiales subiendo más de un 60% solo en lo que va de año. Esto no es solo un repunte, es un shock. Y a diferencia de las fluctuaciones energéticas anteriores, este se superpone a un entorno inflacionario ya frágil en Estados Unidos, uno que ha persistido durante años. Está a punto de empeorar. A medida que el conflicto entra en su cuarta semana, las implicaciones se vuelven más difíciles de ignorar, diría yo. El aumento de los precios del petróleo alimenta directamente las preocupaciones sobre la inflación, y no solo en el ámbito energético. El Estrecho de Hormuz es también una ruta de tránsito clave para los fertilizantes, que son esenciales para la agricultura mundial. Estamos hablando de la seguridad alimentaria global. Cuando se interrumpe el suministro de fertilizantes, las consecuencias se encadenan, y lo que obtenemos al final son mayores costes de producción para los agricultores, menores rendimientos de los cultivos y, en última instancia, precios de alimentos altos. Esto plantea el espectro no solo de la inflación, sino también de la inestabilidad alimentaria, especialmente si la interrupción coincide con temporadas de siembra críticas en regiones vulnerables. Lo que hace que esta situación sea particularmente peligrosa, diría yo, es lo interconectados que están estos mercados. Los precios de la energía influyen en los costes de transporte, influyen en los insumos de fabricación e incluso en el precio de los bienes básicos. Metales como el aluminio y el cobre, que también pasan por el estrecho, son fundamentales para industrias que van desde la construcción hasta la electrónica. Y cuando estas cadenas de suministro se ven tensionadas, cuando se interrumpen, la presión inflacionaria se amplía y se extiende más allá de un solo sector. En efecto, se incrusta, por así decirlo, más profundamente en la economía estadounidense y en la economía global. Aquí es donde el dilema de la Reserva Federal empieza a tomar forma. Tradicionalmente, se enseña a los bancos centrales a no reaccionar de forma exagerada ante los choques en los precios de la energía. Y te diré por qué. La lógica es que esos choques tienden a ser temporales, elevan los precios una vez, pero no necesariamente provocan una inflación sostenida. Sin embargo, esta vez puede ser diferente. De hecho, lo es. La economía estadounidense ya viene de 5 años consecutivos de inflación por encima del objetivo. Por supuesto, se puede debatir si ese objetivo fue alguna vez realista, pero dejemos eso a un lado.
Las expectativas de inflación, lo que los consumidores y las empresas creen que harán los precios en el futuro más frágiles de lo habitual, más frágiles que nunca. Y si esas expectativas empiezan a aumentar, la Reserva Federal corre el riesgo de perder su credibilidad. Esa credibilidad lo es todo. Una vez que la gente empieza a creer que la inflación se mantendrá alta, cambia su comportamiento. Los trabajadores tienden a exigir salarios más altos. Las empresas suben los precios de forma preventiva porque tienen que hacer previsiones, tienen que entender cómo fijar los precios. Y lo que comenzó como un choque temporal se convierte en un ciclo que se refuerza a sí mismo. Este es precisamente el escenario que la Reserva Federal está desesperada por evitar en este momento, especialmente después de haber sido criticada a principios de la década de 2020 por haber calificado la inflación de transitoria. ¿Recuerdas 2020? Jerome Powell seguía diciendo, bueno, esto es transitorio, pero en realidad no lo era. Sabemos que no fue así. Los inversores están cada vez más preocupados por el riesgo, y una de las señales más claras del cambio en su mentalidad puede verse en el mercado de bonos. El rendimiento de la nota del Tesoro a 2 años, que es muy sensible a las expectativas sobre los tipos de interés, algo de lo que acabo de hablar hace un momento, ha vuelto a superar el 3,9%. Este nivel es significativo porque en realidad se sitúa por encima del rango objetivo actual de la Reserva Federal. Y lo que eso significa es que los inversores están apostando, en la práctica, a que los tipos serán más altos en el futuro de lo que son hoy. Así que esperan tipos más altos. Ese tipo de inversión señala un cambio profundo en el sentimiento y un temor creciente de que la inflación no esté bajo control por el momento. De hecho, todo el mundo entiende que debido al aumento de los costes energéticos, la inflación también subirá. Y a pesar de todo esto, los funcionarios de la Reserva Federal siguen siendo algo cautelosos, diría yo. Si se observan sus declaraciones más recientes, todas son muy prudentes. No se apresuran a señalar subidas de tipos. De hecho, muchos han restado importancia a esa posibilidad, y tiene sentido que lo hagan, porque no quieren provocar pánico. Al mismo tiempo que esa situación es muy cambiante, muy volátil y muy peligrosa. Si la inflación empieza a acelerarse, puede que no tenga más remedio que actuar. Tendrán que subirlos. Y precisamente por eso ahora vemos aproximadamente un 20% de probabilidad de subidas de tipos antes de que acabe este año. Esa situación crea un equilibrio muy delicado, como puedes imaginar. Por un lado, subir los tipos en respuesta a un shock energético podría suponer el riesgo de empujar la economía hacia una recesión. Unos costes de endeudamiento más altos pesarían sobre los consumidores, las empresas, sobre todos, incluido el mercado inmobiliario. Todos ellos ya sensibles a los cambios en los tipos de interés. Por otro lado, no actuar podría permitir que la inflación se afianzara, lo que llevaría a un endurecimiento aún más agresivo más adelante. Así que la Reserva Federal se encuentra en una posición muy difícil en este momento. Ahora, hablemos del contexto político. El contexto político solo complica aún más las cosas. La presión de la Casa Blanca para que bajen los tipos plantea dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, que es una piedra angular de su credibilidad. La Fed tiene que ser independiente. Si no lo es, si en la práctica recibe órdenes de la Casa Blanca, la economía mundial podría colapsar porque nadie creería ni confiaría en el sistema financiero estadounidense. Si los mercados empiezan a pensar que la política monetaria está siendo influida o dictada por consideraciones políticas procedentes de la Casa Blanca del gobierno de Trump, podría minarse la confianza y la capacidad del Banco Central para controlar la inflación. Entonces, ¿qué haría falta realmente para que la Reserva Federal subiera los tipos en este contexto? Bueno, esa es una buena pregunta. Diría que es una cuestión fundamental hoy en día.
El escenario más plausible no es solo el de unos precios del petróleo elevados, sino una oleada inflacionaria más amplia y persistente. Los costes energéticos tendrían que trasladarse a otros sectores para impulsar al alza la inflación subyacente, algo que según parece ya estamos empezando a ver. Creo que ya estamos observando los primeros indicios de ello. Al mismo tiempo, el mercado laboral tendría que mantenerse relativamente fuerte y el crecimiento económico debería resistir. En otras palabras, la Reserva Federal tendría que ver cómo la inflación aumenta sin un colapso correspondiente de la demanda. En definitiva, lo que estamos presenciando ahora es un cambio fundamental en la narrativa. La era de las suposiciones fáciles sobre una inflación a la baja y recortes de tipos inminentes ha sido interrumpida por la guerra de Irán, por la administración Trump. Ahora la Reserva Federal se verá obligada a responder de maneras que pocos esperaban hace apenas unas semanas. Creo que la Fed está, por supuesto, en una situación muy difícil. Cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Esperas subidas o bajadas de tipos? Queremos conocer tus pensamientos y el por qué. Nos encantaría saber tu opinión. Muchísimas gracias por ver el video. Aprecio de verdad que le des a me gusta, te suscribas y lo compartas. Y gracias a cada uno de vosotros que se ha hecho suscriptor de pago en YouTube, Substack o que me apoya en Patreon. Hacéis posible este contenido. Que tengas un excelente resto del día y espero verte aquí mañana. Cuídate.